Julio César Ceniceros Angulo, egresado de la certificación en especialidad psicodiagnóstico y tratamiento de las psicopatologías actuales de la Universidad Sigmund Freud de México. El tema que se va a desarrollar el día de hoy tiene que ver con el diagnóstico y la entrevista estructural, una propuesta inicial de Otto Kemper. La tabla de contenido se refiere a la forma en cómo vamos a desarrollar la temática para darle una estructura y orden. En primer lugar, tenemos la definición de diagnóstico estructural. Segundo, las dificultades en el diagnóstico diferencial. En el punto 2, criterios estructurantes, de los cuales incluimos el grado de integración de la personalidad, las operaciones o mecanismos defensivos psíquicos, la prueba de la realidad. Como punto 3, la entrevista estructural propiamente, vamos a ver cómo está conformada, su definición, las formas de intervención durante la entrevista por parte del analista o entrevistador en este caso, y los ciclos de síntomas de anclaje. Asimismo, tenemos la fase inicial de la misma, la fase intermedia, la organización neurótica de la personalidad, la organización límite de la personalidad o border, la organización psicótica de la personalidad y los síndromes cerebrales orgánicos, agudos y crónicos. A continuación, la fase de terminación propiamente de la entrevista, cómo debe de ser concluida esta misma. Y finalmente, con relación a este proceso, las consideraciones que se deben de tener sobre la actitud que debe desplegar el entrevistador durante el mismo proceso. Aquí tenemos una bonita pintura de Salvador Dalí sobre la metamorfosis de Narciso. Solo recordar la importancia que reviste esta figura mitológica en las diferentes psicopatologías psicoanalíticas y pensar o recordar asimismo de que toda enfermedad o toda psicopatología tiene que ver con una parte narcisista. Muy bien, en cuanto a diagnóstico estructural, la definición que vamos a manejar es la relación entre las derivaciones estructurales de las relaciones objetales interiorizadas y los diversos niveles de organización del funcionamiento mental. Es una cita textual de Kemper, 1992, página 3. Otto Kemper reconoce de principio 3 organizaciones estructurales básicas. Hay que aclarar en este punto que de acuerdo a la clasificación estructural de inicio hay un cambio, dado que para los principales autores psicoanalíticos, empezando con la aportación del profesor Sigmund Freud, la posterior aportación de Melanie Klein, de Winnicott, entre otros, es de que las estructuras inconscientes tradicionalmente son la neurótica, la perversa y la psicótica. En este caso, Otto Kemper excluye, digamos, la perversa e incluye, ¿verdad?, lo que es la personalidad border. Así que él reconoce la estructura neurótica, de la cual va a incluir clásicamente lo que es la histeria, lo que es la neurosis obsesiva, lo que es la neurosis fóbica, y en la estructura border va a separarlas en 3 o subclasificarlas, lo que es el border neurótico, el border narcisista, el border psicótico. En cuanto a la estructura psicótica, tenemos clásicamente a la esquizofrenia, al autismo, a la paranoia y a la psicosis maníaco-depresiva. Aquí hay que aclarar también que en el caso del autismo, Otto Kemper la excluye y para él, dentro de las posibles estructuras, va a aparecer en cuanto a lo psicótico la esquizofrenia, la paranoia y la psicosis maníaco-depresiva. En cuanto a las dificultades en el diagnóstico diferencial, tenemos lo siguiente. Simple y sencillamente, ante la presencia de una gran comorbilidad y la dificultad en realizar un buen diagnóstico diferencial en las diferentes psicopatologías, se considera
tradicionalmente la orientación en psiquiatría como criterio el enfoque de lo fenomenológico o lo descriptivo. Yo me permito hacer la siguiente pregunta con la finalidad de hacer un armado de la exposición y tratar de incluir nuevos elementos del psicoanálisis, dado que es importante recordar que este modelo de Otto Kemper, resultado del proyecto Menninger, es de la segunda mitad de la década de los 70. Así que la pregunta es la siguiente: ¿cómo armar una entrevista que permita la integración de los elementos anteriores, es decir, los fenomenológicos o descriptivos, pero además la interiorización de las relaciones objetales, la tópica freudiana y el papel del complejo edípico, que contribuye al inicio en el psicodiagnóstico certero y posterior conocimiento del núcleo patógeno en el sufriente? Aquí tenemos una bonita pintura de coincidencias de Remedio Varo de 1959 y tenemos como epígrafe en la iniciación del tratamiento de 1913 de Sigmund Freud, recordándonos que en el inicio del tratamiento es importante dedicar un periodo de prueba de algunas semanas para conocer la motivación diagnóstica, ver si es factible o no trabajar con el paciente. En cuanto a los criterios estructurantes, tenemos lo siguiente. En el grado de integración de la personalidad, va a ser importante revisar en el paciente lo siguiente: el concepto que se tenga sobre sí mismo o sobre su autoimagen, el vacío crónico que pueda presentar o no en cuanto a su grado de integración del yo y la integración evidentemente del superyo, el aplanamiento emocional que muestre el sujeto sufriente, las relaciones objetales empobrecidas, es decir, hay que revisar los primeros años de su infancia y checar cuáles son las relaciones objetales, que de hecho la inicial es con la madre, pero también cómo ha interiorizado la del padre, la de los hermanos, la de los más sujetos familiares, y cuál es la calidad de esta relación. Esto va a ser fundamental para entender al paciente. En clínica ya habríamos que ver las interacciones insípidas que se establecen con el analista como parte del grado de integración de su personalidad, la falta de integración del superyo que ya hemos comentado, entre otros factores. En cuanto a los mecanismos defensivos psíquicos que utiliza el paciente, pues tenemos, ¿verdad?, los mecanismos conocidos como de anclaje o primarios, centrales, princeps, etc. Y los secundarios. Sabemos de una gran variedad, más de 25 mecanismos psíquicos, y alguna forma de clasificarlos pudiera ser de acuerdo al nivel adaptativo. Si es elevado, si es una distorsión de las imágenes, si es a nivel de inhibición, si es nivel de encubrimiento, si es nivel de acción o si es nivel de desequilibrio defensivo. Con relación a las pruebas de la realidad, haríamos un reconocimiento clínico en la presencia o ausencia de alucinaciones y delirios, afectos, pensamientos o conductas inapropiadas o bizarras, y capacidad para clarificar las observaciones en el otro. Bien, en cuanto a la entrevista estructural, la definición es de un instrumento de evaluación que permite enfatizar las características estructurales del paciente, centrándose en la sintomatología, en los conflictos y en el modo de interacción con el analista. A continuación se presenta el esquema extraído del libro de Otto Kemper, Los trastornos graves de la personalidad. Y aquí la explicación va a ser iniciando de la izquierda hacia la derecha. Comenzamos con los problemas que se presentan en los síntomas neuróticos. Vamos recorriendo hacia la derecha y tenemos la primer psicopatología, ¿verdad?, característica de la neurosis. Entre ellos se divide entre la parte
de la sintomatología y la parte del carácter. Si tenemos rasgos neuróticos de carácter, ¿verdad?, recorremos hacia la derecha y vamos a llegar al trastorno límite de la personalidad. Es importante aclarar que en esta parte coexisten lo que es la neurosis y una parte de la psicosis, por lo tanto tenemos una difusión de la identidad. Si continuamos hacia la derecha, a través de la prueba de la realidad, podremos ser capaces de poder discriminar si se trata entonces de un problema de prueba de realidad en donde podamos claramente clasificar a la psicosis funcional. Aquí recordar que Otto Kemper excluye el autismo, como lo habíamos señalado, y incluye tres situaciones: lo que es la enfermedad maníaco-depresiva o la psicosis maníaco-depresiva, lo que es la esquizofrenia y lo que es la psicosis paranoica o paranoides. Enseguida, ¿verdad?, estos síntomas psicóticos se miden en relación o se evalúan en relación a la conducta, el afecto, el pensamiento y la presencia o no de alucinaciones. Corremos hacia la izquierda en el esquema y si no se presenta ni la parte neurótica, ni trastorno límite, ni una psicosis funcional, esto quiere decir que estamos ante un problema de síndrome cerebral orgánico, donde la parte psicoanalítica estaría mucho más limitada que en las primeras tres situaciones. Aquí se divide a la vez esta porción del círculo en si hay algún problema agudo que tendría que ver con el sensorio, con la atención, la orientación, la conciencia, la comprensión o el juicio, o si tendría que ver con un problema extremo ya crónico que tendría que ser o tratarse de un retraso mental o prácticamente de una demencia, que tiene que ver con la medición de la inteligencia. En cuanto a las formas de intervención en la entrevista, tenemos lo siguiente. Número 1. Durante la entrevista se utiliza la clarificación. Esta consiste en precisar y aclarar con el paciente las posiciones y o puntos de vista poco precisos, ambiguos o confusos, constituyéndose como el primer paso cognoscitivo del paciente con el analista. Digamos, a la primera oportunidad que tiene el analista, en este caso en su función de entrevistador, de detectar la posibilidad o el inicio de algún tipo de sintomatología, psicopatología en el paciente. Enseguida tenemos la fase de confrontación. Aquí se trata que durante la entrevista se confronte con el paciente en aspectos que aparecen como contradictorios, que presentan áreas de conflicto o que presentan un problema en cuanto a la conciencia de realidad y despliegue de operaciones defensivas o mecanismos defensivos por parte del paciente. Enseguida, lo que tiene que ver con transferencia, que sería la reproducción de relaciones patógenas y conflictivas del pasado, generalmente del pasado infantil del paciente, en la entrevista con el analista. Y finalmente la parte de interpretación, que se refiere al vínculo del discurso consciente, preconsciente del paciente con las funciones o motivaciones inconscientes. Es decir, se preconiza en esta parte, en esta fase, sobre la ansiedad, la relación de objetos y los mecanismos de defensa psíquicos desplegados en el momento de la entrevista por el paciente. Simplemente recordar que esta es la intervención que puede hacer el entrevistador, no propiamente en el acto psicoanalítico, sino durante la entrevista. En cuanto al proceso que sigue la entrevista, empezamos con la parte inicial. Aquí, antes de iniciar, en el epígrafe de esta lámina, recordamos a Sigmund Freud con la iniciación del tratamiento de 1913, donde nos recuerda que lo más costoso en esta vida es la enfermedad y la tontería, ¿verdad? Entonces, en la fase inicial, es deseable iniciar la entrevista planteando algunas preguntas estructuradas, pero en mayor medida que sean reactivos o ítems abiertos.
Un buen inicio típico sería que estamos interesados en escuchar lo que trae a consulta, así que se plantearían preguntas generales abiertas con la finalidad de explorar sobre el paciente. Una de ellas puede ser cuáles son sus dificultades o problemas. ¿Qué espera usted del tratamiento? Es decir, en cuanto a la expectativa del tratamiento. Y en estos momentos, ¿cómo se siente usted? Este inicio permite conocer indirectamente el grado de conciencia de la enfermedad, así como la naturaleza de la expectativa con relación al tratamiento, entre otros aspectos. Es importante destacar en esta parte, ¿verdad?, de que conociendo estos dos aspectos tenemos un buen indicador del tipo de psicopatología que puede presentar el sufriente. Si el paciente se pierde en detalles o confusión, por ejemplo, entonces se podrá cuestionar el analista sobre lo siguiente. ¿Está perdiéndose en detalles el paciente debido a su tendencia obsesiva en su neurosis? ¿O es evasivo a causa de delirios paranoides en las interacciones con el analista? Asimismo, podríamos preguntarnos, ¿manifiesta problemas aparentemente por perderse en detalles, por alteraciones en sus funciones cognitivas, o tiene pérdida crónica de su memoria? Como se puede apreciar claramente aquí, ya se está perfilando, en caso de que las respuestas fueran afirmativas, a un problema más bien crónico o agudo en la parte orgánica del cerebro. Con relación a los rasgos patológicos de la personalidad, me gustaría que me hablara más de usted como persona. Y otra pregunta interesante, ¿me podría usted describir su persona? Esto, como ya se mencionó, tendría como propósito conocer el tipo de caracteropatía del paciente. Es importante señalar la flexibilidad que debe prevalecer en la entrevista con relación a la naturaleza de la pregunta, dada la distinta naturaleza de la psicopatología presentada por el paciente. Aquí tenemos a Otto Kemper. En la fase intermedia, es una fase donde se trata de evaluar, ahora sí en forma, la capacidad del paciente para dar respuesta o no a los cuestionamientos que plantee el analista. En el ciclo de síntomas de anclaje se refiere a la parte correspondiente a la sintomatología y o caracteropatías en los siguientes estadios. El estadio neurótico, el limítrofe o borde, la psicosis funcional y en el síndrome cerebral orgánico que ya vimos en el esquema anterior. Es importante considerar la naturaleza del conflicto psíquico y el discurso del paciente en cada una de las estructuras. En la neurosis, el yo, que se define contra las presiones pulsionales del ello y que son sancionadas por el superyo. El discurso del neurótico es una demanda de reconocimiento y amor. En la psicosis, el conflicto es el yo contra el mundo exterior. El discurso es desorganizado y siempre hablando de sí mismo. Por eso se dice que la psicopatología más narcisista se presenta en la psicosis. En el border, el yo es contra los límites. Ese es su conflicto psíquico. El discurso es un discurso extremadamente polarizado y dicotómico, desilusión permanente, odio propio y hacia los otros. Aquí nos presenta Robes una pintura, La tentación de San Antonio, muy interesante, dado que se puede observar claramente cómo el religioso eremita es atravesado en su alucinación erótica por la tentación, la culpa, la angustia y el temor al castigo. Bien dice Sigmund Freud en Los actos obsesivos y la práctica religiosa de 1907, las recaídas en el pecado son incluso más frecuentes en el creyente que en el neurótico y sirven de base a un nuevo orden de actividades religiosas, a los actos de penitencia, cuyo paralelo encontramos también en la neurosis obsesiva. La organización neurótica de la personalidad.
el mecanismo central de defensa psíquica es la represión. Los pacientes neuróticos no parecen tener dificultades al responder inicialmente a la entrevista, más allá de la angustia que puedan presentar. No presentan comportamientos extraños, atrevidos o absurdos. Demuestran rápidamente no tener problemas con la prueba de la realidad. Presentan un sensorio normal, descartando así síndrome cerebral orgánico. Pregunta por parte del entrevistador: me gustaría saber más de usted como persona. ¿Cómo se percibe a sí mismo? ¿Cómo cree que lo perciben los demás? La pregunta busca de esta manera conocer de los rasgos caracterológicos, así como conocer también el grado de difusión de la identidad. Me gustaría pedirle ahora que me platicara en la forma como se relaciona con la persona más importante para usted. Se busca aquí conocer el grado de integración en las relaciones objetales. En el caso del neurótico se detectan por lo general formaciones reactivas. Se sugiere al final integrar un historial de vida del paciente. Aquí tenemos una fotografía del maestro Sigmund Freud, ¿verdad?, donde nos habla de la importancia en la labor analítica de reconocer el oscuro sentimiento de culpabilidad procedente del complejo de Edipo y de cómo se lleva al final a tener una rivalidad con el padre y una cercanía con la madre. Bien, en la organización limítrofe de la personalidad tenemos lo siguiente: dada la tendencia a contaminar información de su pasado, se sugiere explorar aspectos que reflejen su grado de difusión de identidad y la calidad de sus relaciones objetales. Se trata de identificar el conjunto de síntomas neuróticos. Durante la entrevista observar si hay presencia de afectos distímicos. Se explora el pasado, pero en forma muy general, sin llegar a confrontar y menos a interpretar dado el grado de difusión de la personalidad y la impulsividad y agresividad al reaccionar de este tipo de pacientes. En cuanto al motivo de consulta, se manifiesta de inmediato un mundo de información caótica. En relación a las preguntas sobre la expectativa del tratamiento, por lo general lo consideran poco factible y real. La conducta, emociones, ideas y actos inapropiados con relación al entrevistador es una característica básica en esta estructura de organización. Al ser cuestionado sobre su vida sexual, por lo general las manifestaciones son del tipo polimorfismo sexual. Uno pregunta: ¿pudiese ser que tal conducta sea reflejo en su relación conmigo de lo que usted ha dicho le causa problemas con otra gente? El objetivo es reunir información de la difusión de la identidad y las manifestaciones de defensas arcaicas o primitivas. Es sumamente importante las preguntas sobre la calidad de sus relaciones interpersonales y rasgos antisociales, ya que son muy buenos predictores de esta psicopatología. Aquí contamos con una pintura de encuentro con sí misma, ¿verdad?, de Remedios Varo, donde se ve claramente cómo se encuentra a sí misma cada vez que abre una caja, tratando de explicar sus enigmas. El hombre normal no es solo mucho más inmoral de lo que cree, sino también mucho más moral de lo que se supone. Una bonita cita de Sigmund Freud en El yo y el ello, y que da una explicación de inicio de las dificultades de la personalidad limítrofe o border. En cuanto a la organización psicótica de la personalidad, recordad que el mecanismo principal o anclaje de la defensa psíquica es la forclusión del nombre del padre. La presencia o ausencia de la prueba de realidad discrimina entre las estructuras límite y psicóticas en favor de esta última. Si un paciente ha podido entrar por sí solo al consultorio y está alerta a su entorno inmediato, sirva este dato para diferenciar probablemente en favor de un psicótico funcional con relación a un síndrome cerebral orgánico. Sobre el sensorio se puede preguntar:
Le hice unas preguntas y usted no ha respondido. ¿Pudo escuchar y entender lo que yo le pregunté? La falta de respuesta por lo general puede indicar un negativismo y o mutismo como parte del síndrome catatónico, esquizofrénico o depresión crónica. Si hay pérdida de realidad en afectos, conductas, pensamientos, el psicodiagnóstico es psicosis funcional. Si en la entrevista se detecta psicosis, entonces es indicado abandonar el enfoque de confrontación y asumir el de exploración de las experiencias subjetivas del paciente. La evaluación de las experiencias alucinatorias confirma la prueba de pérdida de realidad y da pistas sólidas de psicosis. Cuando hay manifestaciones alucinatorias o delirantes, conviene la confrontación. Por ejemplo, usted se siente que es Jesucristo. Podría ser que usted está realmente convencido de que lo es, pero que teme que yo considere como una idea loca por mí o por las demás personas. Aquí tenemos una pintura de Remedios Varo, también saliendo del psicoanalista, que expresa claramente alguna simbología entre el ello, el yo y el superyo, y la imagen del padre que es desechada en un hoyo oscuro. En cuanto a los síndromes cerebrales orgánicos agudos y crónicos, tenemos la incapacidad de respuesta al inicio, puede indicar una alteración en el sensorio o una falta de concentración, memoria e inteligencia, un síndrome cerebral crónico. Dentro de la semiología clínica de la memoria puede presentarse amnesia y amnesia anterógrada. En cambio, en la semiología de clínica de la atención puede presentarse en el paciente la hipoprosexia asociadas a demencia y hebefrenia, entre otras afecciones. En caso extremo, la presencia de aproxexia. De igual forma, durante la entrevista, observar si hay presencia de estereotipas motoras, rascado, frotado, chupeteo, etc., presentes en cuadros orgánicos cerebrales. Una batería de preguntas abiertas ayuda a discriminar, clarificar y confrontar en el diagnóstico diferencial entre afecciones orgánicas de la psicótica. Se trabaja en conocer las dificultades funcionales del paciente en el ámbito social, laboral, académico, familiar, etc. Los pacientes psicóticos y orgánicos suelen expresar fuerte ansiedad durante la entrevista, siendo esto un buen indicador en el psicodiagnóstico. En la fase final de conclusión de la entrevista se deberá reconocer que en el paciente el haber ofrecido la información y reconocer haber terminado la entrevista. Enseguida se le invitará a que complemente la información de manera voluntaria y libre que él considere importante. ¿Qué piensa usted que debí preguntarle y no lo hice? Es importante disponer de tiempo adicional al final para aclaraciones o más preguntas si así es conveniente. En el proceso de la toma de decisiones respecto al diagnóstico y posible tratamiento, se comenta con el paciente. Una vez concluida la entrevista, cabe la posibilidad de ampliarla o continuar con otro instrumento de medición antes de compartir el diagnóstico. Una pintura de Salvador Dalí sobre el juego lúgubre de 1929, donde se ve el simbolismo en el tamaño de la mano como una característica de pregnancia en el cuerpo total de la figura. Consideraciones sobre la actitud que debe de prevalecer en el entrevistador. Recordar en este epígrafe de tratamiento por el espíritu de Sigmund Freud, hay médicos más capaces que otros para conquistar la confianza del enfermo. En tal caso, el paciente ya percibe un alivio cuando ve al médico aproximarse a su lecho. Pintura Salvador Dalí, la persistencia de la memoria. Es importante en la actitud del entrevistador que se proponga que la sesión sea de por lo menos de 1 hora y media, que sea dividida en 2 sesiones de 45 minutos. Doble relación entre paciente y entrevistador, una realista, socialmente adecuada y la otra tratando de captar la transferencia y posible contratransferencia. Así el diagnosticador se enfrenta con las siguientes tareas simultáneas. Explorar el mundo interior subjetivo del paciente, la conducta e interacción durante la entrevista, utilizar sus reacciones afectivas para clarificar con el paciente
El diagnosticador trata de hacerse del modelo de lo significante determinante del paciente. Se requiere para desempeñar esta labor de examen estándar de la salud mental, experiencia psicoterapéutica psicoanalítica y experiencia clínica con amplio espectro de pacientes psiquiátricos.